¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Hora 23. La pregunta de todos los días, ¿qué temas trataremos en esta jornada? Pues nos ocuparemos de un tema que a principios de semana quizás no tuvo la relevancia que corresponde. Una reunión entre el presidente del Estado y representantes de las iglesias evangélicas que determinó una acción concreta. Se ha anunciado para mediados del mes de febrero del 2019 la promulgación de una ley denominada Ley de Libertad Religiosa. ¿Cuáles serán sus objetivos? Desde luego, regular las políticas, las normas y el funcionamiento de las iglesias que trabajan en nuestro país, bajo la premisa del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que establece que nuestro país no tiene una identificación religiosa particular, existe una libertad religiosa y el Estado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no tiene una particular afinidad con ninguna religión. Nos visitará el canciller del Estado para hablar de este tema y desde luego otros vinculados a su campo de actividad, las relaciones internacionales. Tema número 2, estamos en 27 de diciembre, exactamente a un mes de la realización de las elecciones primarias que se cumplirán el 27 de enero de 2019. Hoy, como novedad, se anunció que dos partidos políticos o dos organizaciones, el MNR y Comunidad Ciudadana, renunciaron a la propaganda política que se establece como norma en el panorama electoral para las elecciones primarias. Uno de los temas a debatir, aunque desde luego sigue el fondo del tema, la utilidad o no de estas elecciones primarias, cuestionadas por algunos partidos políticos, respaldadas por el MAS, ante la conducta de la población, que veremos cómo responde ante ese proceso electoral. A un mes de las elecciones primarias, exactamente hoy en diciembre. Bolivia, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Hora 23. Hoy desde Santa Cruz de la Sierra estaremos hablando acerca de un hecho verdaderamente lamentable. Dos menores de edad fallecieron ahogados en el río Piraí. Esta noche contaremos con la presencia del comandante de la Unidad de Bomberos Voluntarios, quienes estuvieron realizando las labores de búsqueda y rescate, como ustedes pueden ver en imágenes. Así que en minutos nada más estaremos con todos los detalles acerca de este caso. Y además esta noche hablamos de la adopción. Recientemente el gobierno anunció que se está trabajando en un proyecto de ley que pretende facilitar y agilizar el proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes, ya que ellos tienen derecho a crecer, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad familiar. Los procesos de adopción en nuestro país suelen ser muy burocráticos y conllevan bastante tiempo. Es por ello que esta noche conocemos más acerca de esta posible normativa que pretende simplificar los procesos de adopción. De esta forma, iniciamos Hora 23. Bienvenidos. Son las 22 horas con 57 minutos. Vamos a desarrollar los temas que les anunciamos. Para esta jornada en Hora 23 tendremos un debate entre un representante de la oposición y uno del oficialismo respecto a las próximas elecciones primarias. Así que la invitación está atendida para que aguarden en un subsiguiente sector de Hora 23 ese debate. Pero a manera de introducción de ese debate les presentamos un reportaje especial. Los datos y los antecedentes de este tema. Como ustedes conocen, se ha generado un amplio debate en el país respecto a la viabilidad y a la constitucionalidad de las elecciones primarias programadas para el 27 de enero de 2019. Tomamos en cuenta estos antecedentes y otros en el reportaje que les presentamos a continuación. Manifestaciones y reclamos se pudieron evidenciar en nuestro país en estas últimas semanas. Esto tras la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. En este reportaje especial estaremos hablando sobre este tema y sobre las elecciones primarias que se realizarán en enero de 2019.
Una vez aprobado el recurso de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional del 2017, y tras promulgarse la Ley de Organizaciones Políticas y ser publicada en la Gaceta Oficial, el Tribunal Supremo Electoral procedió a la reglamentación de dicha normativa para que comiencen las elecciones primarias, que se realizarán este 27 de enero de 2019, que consiste en un proceso electoral previo a los comicios presidenciales, en el que los ciudadanos o militantes de partidos políticos elegirán a sus candidatas o candidatos que se postularán. En las elecciones primarias cada partido tiene su binomio propuesto por cada organización política o partidaria y votan los y las militantes de cada uno de los partidos que estén registradas en su padrón de militantes. La primaria tiene por objeto democratizar los partidos, darle fuerza a los militantes para que decidan sus niveles de conducción, pero también sus binomios, y tiene por objetivo generar competitividad. Esto va a fortalecer lo que es el proceso democrático acá en Bolivia, ¿no? Y que ya no se va a ver en que un candidato a la presidencia solamente sea porque contrata un grupo de personas para que lo apoyen, sino se va a expresar de forma objetiva el apoyo de cada uno de sus militantes a las opciones que estén presentando. Por su parte, el oficialismo en reiteradas ocasiones señaló que esta resolución emitida por el TCP, que habilita a Evo Morales y Álvaro García Linera, tiene base legal y que existe la prevalencia de convenios internacionales, refiriéndose a la Constitución Política del Estado, dadas las limitantes para una eventual repostulación. Esto también haciendo alusión al Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, en la otra vereda, la oposición señala que este accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene legitimidad alguna y que estaría violando un artículo de la Carta Magna. Voy a tomar las propias palabras de Antonio Costas cuando dice hay leyes contrapuestas, artículos. Así como señalan ellos, yo quiero decirles de que el referéndum lo que buscaba era la modificación del 168. No se ha modificado el 168, señores, se mantiene. Lo que hemos hecho nosotros es hacer uso de otros recursos que la misma Constitución nos da. Los magistrados de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional admitieron este día viernes la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento al Socialismo, que busca habilitar a las actuales autoridades del gobierno para una nueva repostulación. Ya la población, los abogados se han manifestado y han puesto fundamentos jurídicos que Evo y Álvaro no pueden estar habilitados por constitución, por referéndum. Pero yo voy un poco más allá. Según Evo Morales, según el entorno, según este gobierno, es un gobierno indígena. Y en el indígena, en el campo, vale más la palabra. O sea, la palabra es más que la ley en el campo. Y el presidente muchas veces, y en esta Plaza Murillo, ha dicho que él no se va a repostular, va a hacerlo una vez más, y lo hizo 2 veces más. Sin embargo, para el movimiento al socialismo, las vías que se tomaron para una nueva repostulación del binomio estarían dentro del marco de la democracia y la legalidad. El Congreso de diciembre del 2016 del Movimiento al Socialismo definió como decisión interna de nuestra fuerza política que nuestros candidatos deberían ser Evo Morales y Álvaro García Linera, y para eso deberíamos buscar vías en el marco de la democracia, en el marco de la legalidad y constitucionalidad que puedan participarse, y se habilitaron 4 vías. Asumimos una de esas, se produjo una sentencia constitucional y ahí reside la legalidad. Vamos a hacer la recepción de los documentos para la información de candidaturas. Se habla que esta elección no sería legítima porque se estaría violando un artículo de la Constitución Política del Estado, la 168, si no estoy mal. ¿Qué opinión le merece esto? Que es falso. La convocatoria y la habilitación del binomio del Movimiento al Socialismo se basa en una sentencia constitucional y por lo tanto no puede hablarse de inconstitucionalidad. Hay una sentencia constitucional que así lo define. La Constitución Política del Estado está justamente habilitando a esas personas a postularse. Quien definitivamente elige es el pueblo boliviano. Aquí en última instancia tenemos una opción de país que es la que
impulsa el movimiento al socialismo a través de la candidatura del presidente Evo Morales y el vicepresidente, que ya tiene más de 12 años, 13 años de transformación profunda del Estado y de la sociedad y de la realidad que vive la gente cotidianamente. El país ha cambiado completamente. Por otra parte, si bien ante cualquier decisión política el primer objetivo sería buscar el bien común y la participación democrática, a quienes en la oposición aseguran que este proceso electoral no debería llevarse adelante. Bueno, nosotros mantenemos nuestra posición de que no debería haber primaria. Es incumplir un deber, es emitir una resolución contraria a la Constitución. Por eso ellos tienen un rol protagónico, por eso hay dos vocales que se dan cuenta que la cosa no está bien hecha y que a las patadas, a la fuerza, forzando la ley y desconociendo la voluntad del soberano se pretende habilitar a un binomio. Fueron dos vocales del Tribunal Supremo Electoral que mediante cartas hicieron conocer su desacuerdo en llevar adelante las elecciones primarias porque son innecesarias. Esa sentencia constitucional establece no solamente que el presidente y el vicepresidente pueden repostularse en elecciones generales, sino que otros líderes de partidos políticos, incluso de oposición, de oficialismo, en alcaldías, gobernaciones, también tienen esta posibilidad y otras autoridades electas tienen esta posibilidad. Que la ley del régimen electoral, en su artículo 192, si mal no recuerdo, indica que no hay ninguna instancia, ninguna jurisdicción alguna que anule el resultado de un referéndum. Esa sentencia constitucional se aplica de esa fecha para adelante, es decir, el año pasado a fines de año salió, es de ahí para adelante. Entonces, si tanto quieren forzar la figura, tendría que ser para el 2024, pero lo hacen retroactivamente queriendo dejar sin efecto el resultado del 21 de febrero de 2016. Bajo el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, tiene todo el valor y mérito. ¿Por qué? Porque dice los efectos serán vinculantes. Esto quiere decir que una sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio de todos los bolivianos y no amerita recurso ulterior. Consiguientemente no hay apelación y nosotros estamos cumpliendo con el artículo 203 de la Constitución y precisamente es en este mérito que han dado lugar a que el binomio continúe. Y es que muchos apuntan al Tribunal Supremo Electoral y a los vocales de esta institución por la habilitación del binomio Evo Álvaro. Sin embargo, otros aseguran que el máximo ente del órgano electoral solo realiza su trabajo bajo la ley. Aprobar la habilitación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y alianzas Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Juan Evo Morales Ayma, candidato a la presidencia. Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia. El Tribunal Supremo Electoral ha acatado una sentencia constitucional vertida por otro órgano del Estado, que no es el órgano ejecutivo, no es el órgano legislativo, es el Tribunal Constitucional, es la entidad competente para hacerlo. El TCP aprobó un recurso de acción abstracta que fue presentado el pasado 18 de septiembre por la senadora del Movimiento al Socialismo, más Nelida Cifuentes, junto a otros legisladores de oficialismo y oposición. Y el Tribunal Supremo Electoral no tiene facultad ni atribución para ir por encima de una sentencia constitucional. La oposición lo sabía. Lo que hizo la oposición fue engañar a sus propios militantes, haciéndoles creer que el Tribunal Supremo Electoral podía tomar una decisión diferente, no acatando una sentencia constitucional. Ellos sabían que eso no podía hacer el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Constitucional no tiene competencia alguna como para no aplicar la misma Constitución. El Tribunal Constitucional es protector de la Constitución, protector de la división de poderes, protector de los derechos y garantías constitucionales. Esto es su misión del Tribunal Constitucional. Esto lo digo con razón porque quien habla ha sido parte de la Asamblea Constituyente como uno de los técnicos redactores de esa Constitución. Ante esto, ¿qué rol estarían jugando las plataformas ciudadanas? Esas personas quienes rechazaron la resolución del tribunal en la habilitación del binomio del MAS. Plataformas, colectivos, inclusive
los comités cívicos, el CONADE, se han convertido en voceros de la derecha opositora de este país. Imagínense que la derecha, ante la carencia de tener un perfil de visión de país, un programa de país, delegan ese trabajo de partido político a estas instituciones. Que no estamos en contra de una elección democrática, pero sí en contra de este binomio específicamente, porque van en contra del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, la que les dice y les da los límites a las personas que ya han estado en situación de poder. Por lo tanto, incluso esta última gestión de este gobierno ya era inconstitucional. Todo este escenario de violencia que ha querido causar la oposición, quemando el Tribunal Departamental de Santa Cruz, afectando las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, intentando presionar de diversas maneras al órgano electoral, inclusive pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, lo único que busca es descabezar, afectar al órgano electoral, que va a ser el órgano encargado de administrar procesos electorales, y por lo tanto afecta al corazón del ejercicio de la democracia representativa, y nos parece que no condice con el discurso de la oposición. Los argumentos y las distintas visiones sobre las elecciones primarias del próximo 29 de enero, con un tema que desde luego es el telón de fondo e incluso es algo más que eso, la legalidad y legitimidad de la habilitación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera para esas elecciones primarias. Lo dicho, tendremos un debate con la presencia de Amílcar Barral, diputado de Unidad Nacional, y la senadora del MAS, Rocío Lima Escalante, a propósito del tema de ese reportaje, las elecciones primarias, el 21F y el contexto general que acabamos de describir. Son las 23 horas con 11 minutos, es el momento de un paréntesis, luego tendremos la presencia del canciller del Estado para hablar de temas de política exterior, la materia que corresponde a esta área del Estado y también a otra que ha sido analizada en los últimos días, la propuesta para la promulgación en 2019 de una ley de libertad religiosa. Eso tras los mensajes que llegarán enseguida. Pero antes, los datos del tiempo, siempre útiles para las actividades de la siguiente jornada. Son las 23 horas con 18 minutos. Vamos al anunciado en hora 23, la presencia del canciller del Estado, Diego Pari. ¿Cómo está, canciller? Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, un gusto estar acá y un gusto compartir con los televidentes de hora 23. Entre los temas que vamos a tratar hoy está el proyecto de ley de libertad religiosa. El pasado lunes se reunió el presidente con representantes de iglesias evangélicas, ¿verdad? El pasado lunes a las 10 de la mañana hemos podido reunirnos, hemos podido conversar con todos los representantes de las iglesias evangélicas de Bolivia para ya finalizar el proceso de negociación, de buscar los consensos necesarios sobre un proyecto de ley muy importante para un sector de la población boliviana, que son los que pertenecen a las iglesias evangélicas del país. En ese sentido se ha consensuado todos los temas, un proyecto que se ha venido trabajando hace más de 4 años entre la Cancillería y las iglesias evangélicas y hoy está listo para ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué le parece si recordamos lo que se dijo tras ese encuentro? Esta es la nota del Departamento de Prensa de Bolivisión tras ese encuentro entre el presidente y representantes de las iglesias evangélicas. El proyecto de ley de libertades religiosas es trabajada desde la gestión 2014 y es el gobierno que comprometió será promulgada hasta mediados del mes de febrero de la próxima gestión para su puesta en vigencia. El convenio se hizo con la Iglesia Evangélica. Los objetivos de este proyecto de ley es poder obtener las personalidades jurídicas de las iglesias existentes en el país. Los parlamentarios afirman que si bien este tipo de libertades ya existen en la Constitución Política del Estado, también se debe de comenzar a fiscalizar y controlar los ingresos económicos de estas iglesias que lamentablemente lucran a nombre de la fe. Precisamente ese es el tema que tendría que regularse, que tendría que normarse. Como nunca ha habido una ley
que norme y que regule esta actividad. Por lo tanto, este es el momento oportuno que se tendría que tomar en cuenta este tipo de excesos en algunos casos que se han dado y que obviamente tendrían que ser regulados. La idea de la fiscalización comparten otros parlamentarios para así evitar que algunos se hagan ricos a costa de otros. Por supuesto que sí, seguramente particularizando, no todos tienen las mismas características, no podemos decir que en su totalidad tienen las mismas condiciones, sino que en cada uno de estas siempre habrá una variable, siempre habrá... Esas las declaraciones que se conocieron el lunes. Canciller, si tuviera que elegir un punto, ¿cuál sería para determinar la importancia y la utilidad de definir una ley de libertad religiosa en el país? Bolivia se reconoce como un Estado laico. En su artículo 4, el artículo 21, claramente dicen que Bolivia es un Estado laico. En ese marco es importante reconocer la diversidad religiosa que también tiene Bolivia. Pues las iglesias evangélicas representan a un importante sector de la población boliviana, y en ese marco el primer elemento fundamental es que mediante esta ley se los reconoce, se les da una identidad a las iglesias evangélicas del país, y a partir de ello también ya en temas muy procedimentales, muy prácticos, se le da una personalidad jurídica, se le da un reconocimiento por parte del Estado, y pues también se les reconoce el trabajo que estas iglesias realizan como contribución al desarrollo, como contribución a las actividades educativas, actividades de salud y en los diferentes ámbitos que trabajan las diferentes iglesias evangélicas. Ahora, las condiciones que ha mencionado para las iglesias evangélicas serán, me imagino, las mismas para las otras iglesias en el país. La católica, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y de los últimos censos, por ejemplo, es la que tiene más adherentes en el país. Las reglas serán iguales para todas. Ese es el propósito, que todas las iglesias sean reconocidas. Con la Iglesia Católica tenemos un concordato, un acuerdo entre el Estado del Vaticano y el Estado boliviano, un acuerdo donde se define justamente cuál es la relación que debemos tener, cuáles son los mecanismos que debemos utilizar ambas partes para una relación respetuosa, una relación transparente entre las iglesias, entre la Iglesia Católica y el Estado boliviano. Con esta ley también se le da legitimidad, se le da el reconocimiento, se le da la legalidad correspondiente a las iglesias evangélicas del país. Pero también cabe mencionar y cabe hacer conocer a la población boliviana que dentro de esta ley también se está incorporando a las creencias espirituales o a las espiritualidades que existen en el país. Hay muchos de los bolivianos que no creen en la Iglesia Católica, no creen en la Iglesia Evangélica, pero sí creen en la espiritualidad de los pueblos indígenas, creen en la Pachamama, creen en las creencias propias que son de nuestros pueblos. En ese sentido también están siendo contemplados como parte de este reconocimiento de la diversidad que existe en Bolivia. Ahora, pareciera que existe una mayor afinidad del gobierno con las iglesias evangélicas, a diferencia de lo que ocurre con la Iglesia Católica. ¿Se debe esto a que la Iglesia Católica ha sido más crítica con decisiones y con políticas del gobierno? No tenemos una afinidad con un grupo de iglesias o con otra religión. Lo que más bien estamos haciendo es generar un nivel de reconocimiento y de participación equilibrada e igual para todas las religiones en el país. Sobre la base de lo que establece la Constitución, de que Bolivia es un Estado laico, nosotros como gobierno, como Poder Ejecutivo, el Legislativo y todos los poderes del Estado tienen la obligación de dar las mismas condiciones, las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento a todas las religiones y las creencias existentes en el país. Aunque nunca se ha escuchado, por ejemplo, una crítica tan dura como las que han formulado desde el presidente hasta otros representantes del gobierno hacia la Iglesia Católica, hablando de jerarcas, de personas que no comprenden el proceso de cambio en relación a otras iglesias. Creo que, como en toda la sociedad boliviana, dentro de la iglesia también hay diferentes posiciones. Hay sacerdotes, hay sectores de la iglesia que tienen muy buena relación con el gobierno, un diálogo permanente. Nosotros tenemos un diálogo muy directo, muy constante con el representante del Papa, que es el nuncio que tiene la representación en Bolivia. Tenemos un diálogo muy directo con el cardenal Ticona,
con muchos sacerdotes tenemos una conversación constante. Creo que la Iglesia Católica también tiene la diversidad de posiciones como lo tiene la sociedad boliviana, y pues las posiciones son respetables y nosotros seguiremos trabajando con las diferentes iglesias, reconociéndolas como corresponde y en el ámbito en el cual deben intervenir y deben participar. Volviendo a las características de lo que será el proyecto de ley que se discutirá el próximo año en la Asamblea Legislativa, ¿qué se va a determinar como política respecto a la fiscalización de los recursos de las iglesias que operan en el país? Muchos dicen que manejan cantidades importantes de dinero y no hay una adecuada fiscalización sobre su uso y su administración. ¿Qué es lo que dispone la ley o el proyecto de ley en este tema? Todo el tema de la fiscalización seguramente se desarrollará en la parte reglamentaria. Fundamentalmente lo que la ley hace es reconocerlos, darles legalidad y darles legitimidad a las iglesias evangélicas. Y es también importante reconocer el aporte que hacen estas iglesias en diferentes ámbitos: educación, salud, en otros ámbitos que contribuyen al desarrollo del país. Lo que nos interesa es que a partir de las acciones que desarrollan las iglesias, o cada una de las acciones que desarrollan, también estén articuladas al plan de desarrollo nacional que tiene el país. Creo que con la contribución de todos podemos seguir haciendo que Bolivia siga creciendo, que Bolivia siga teniendo oportunidades y que el país siga siendo un país de futuro. Ahora, si no es directamente a través de la ley, sino a través de la reglamentación, ¿existirá alguna fiscalización sobre el uso de recursos, como por ejemplo ocurre con las ONGs, donde el Estado tiene una supervisión importante? Efectivamente, ya la reglamentación definirá que las iglesias puedan registrar los recursos que reciben y pues también registrar a dónde se destinen estos recursos. Pero no creo que la reglamentación vaya a definir específicamente a dónde ellos deben destinar, sino que más bien informen y que se transparente el uso de los recursos. Pero sí habrá por lo menos una información mínima de cuántos ingresos tiene una X iglesia y a qué los destina. Creo que eso es importante en un marco de transparencia, en un país donde cada vez la población trabaja por transparentar cada uno de los espacios, el manejo de los recursos. Creo que también ese será un mecanismo importante para que la población boliviana esté informado y tenga los datos de qué se recibe y en qué se invierte. Y bueno, entonces hasta febrero del próximo año todavía habrá tiempo para el debate en la Asamblea Legislativa y es posible que allí se introduzcan algunos cambios antes de la promulgación final. El Poder Ejecutivo hará la entrega de este proyecto de ley en los primeros días del próximo año y ya posteriormente será decisión de la Asamblea Legislativa la aprobación de la misma. Gracias por esa información. Desaprovecharíamos su presencia si no tratáramos temas vinculados a la política exterior del país, que son su responsabilidad. Comencemos por Chile. Se dice que este año que está concluyendo, el 2018, ha marcado el mayor fracaso jurídico en la historia del país a raíz del fallo de La Haya. Hemos ya asimilado ese golpe para comenzar el 2019 con una nueva perspectiva y una nueva política. Lo que ha sucedido en el 2018 es que Bolivia presentó una demanda ya 5 años atrás. Hemos tenido los resultados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No han sido los resultados que esperábamos, pero creo que hemos dado pasos importantes. Pues por primera vez Bolivia ha puesto a Chile ante una corte. Por primera vez una corte ha definido de manera precisa ciertos elementos de la demanda que Bolivia había presentado, es decir, la resolución de la Corte explícitamente expresa que Bolivia nació con una costa de más de 400 kilómetros. La decisión de la Corte también nos dice de manera clara que el Tratado de 1904 no ha resuelto el problema marítimo de Bolivia, y finalmente la Corte en sus decisiones dice de manera explícita que Chile y Bolivia deben sentarse a dialogar para encontrar una solución al enclaustramiento marítimo del país.
creo que no son los resultados que se esperaban en su momento, pero son elementos muy importantes que nos dan una proyección a futuro, que nos dan una oportunidad hacia adelante. Ahora, Chile ha optado por prácticamente ignorar los pedidos de diálogo que ha formulado el Estado boliviano. En octubre, el presidente del Estado envió una nota a su colega chileno demandando el inicio de un diálogo para tratar el tema de la mediterraneidad. Y como respuesta, hemos obtenido hasta ahora solamente el silencio de la Casa de la Moneda de Chile. Esta política preocupa al país, el hecho de que Chile ni siquiera nos responda a nuestras exhortaciones de diálogo. El diálogo siempre está presente, el diálogo siempre se pueden dar en diferentes niveles, y en ese marco creo que nosotros seguiremos trabajando para que los dos pueblos hermanos, tanto Chile y Bolivia, podamos sentarnos a dialogar, podamos encontrar soluciones a estos temas que son tan importantes para nuestros países, porque como dos países hermanos, unidos geográficamente, estamos destinados a buscar una solución y a buscar soluciones que sean duraderas en el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos dialogar con Chile si ni siquiera nos responde a una convocatoria a un diálogo? Creo que hay un amplio espectro de temas que requerimos abordar con Chile, y pues el diálogo siempre está abierto, el diálogo siempre es una oportunidad. Otro tema importante en nuestras relaciones internacionales, la relación con Estados Unidos. Hace poco el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en una entrevista con El Deber, afirmó que no le interesa a Bolivia romper relaciones con Estados Unidos porque políticamente es válido tener ese statu quo que actualmente se presenta en las relaciones entre ambos países. ¿Usted comparte ese punto de vista? Bolivia busca tener relaciones con todos los países del mundo. Bolivia año a año está ampliando sus relaciones bilaterales. En el año 2019 tenemos proyectado fortalecer nuestras relaciones bilaterales, por ejemplo, con países de África, donde aperturaremos nuevas embajadas. Y nuestra relación con Estados Unidos es una relación directa, una relación en la que nosotros hemos pedido y exigimos que sea una relación de respeto, porque Bolivia hoy ya no es el mismo país del pasado. Hoy Bolivia es un país que ejerce plenamente su soberanía, es un país que ejerce y tiene presencia en los diferentes espacios internacionales, y pues lo que exigimos y lo que esperamos es que la relación con Estados Unidos sea una relación de respeto, una relación entre iguales. El vicepresidente dice que con legación diplomática o no, Estados Unidos de todas maneras conspira contra nuestro país. ¿No es este criterio un punto de vista que crea un ambiente de poca confianza para una relación óptima entre dos países? En este momento, tanto Estados Unidos en Bolivia tiene su embajada y Bolivia tiene su embajada en Washington. Y pues los temas que son necesarios, aquellos temas que son de interés de ambos países, los dialogamos, los trabajamos a través de nuestros encargados de negocios. Chile, Estados Unidos, dos puntos importantes de la política exterior. A propósito de lo que está pasando en nuestra región, quizás el hecho más relevante en política internacional haya sido la elección de Bolsonaro como presidente de Brasil. ¿No se siente el gobierno cada vez más solo en la región? Ya no está Kirchner en Argentina, Maduro está en un proceso de descomposición. Argentina tiene otro presidente, Brasil va a tener otro en el primer día de enero. Parece que la política del socialismo de los pueblos se está quedando cada vez más sola. Creo que los pueblos siempre estarán presentes, los pueblos siempre impulsarán sus procesos políticos, y en ese marco pues nosotros nos sentimos satisfechos de estar acompañados de nuestro pueblo. Bolivia ha tenido la capacidad de diálogo, tanto en el ámbito universal, en el ámbito regional, en el ámbito subregional, de poder trabajar, de poder debatir, de poder construir con países de diferentes posiciones. Nosotros no solamente nos limitamos a dialogar con países que tienen una determinada posición, dialogamos con países incluso que tienen una posición absolutamente diferente a la nuestra, y creo que esa seguirá siendo nuestra línea. Seguiremos trabajando en ese horizonte, pues de dialogar constantemente con los países, de construir buenas relaciones al margen incluso de nuestras posiciones políticas. Creo que la relación que existe
la relación que se ha construido entre Brasil y Bolivia es una relación histórica, es una relación duradera, es una relación de dos países hermanos que comparten muchos temas, que comparten una larga frontera, y el propósito de Bolivia es seguir en esa línea, en ese contexto. Seguramente habrán dificultades, pero el rol de quienes estamos en la diplomacia, el rol de quienes cumplimos una función de autoridad, es superar esas dificultades para construir una relación duradera para nuestros países. ¿El socialismo del siglo XXI, por lo tanto, todavía está en pie o es un principio que se está agotando? Creo que Bolivia ha sido capaz de construir su propio proceso, un proceso que ha sido construido desde las bases sociales, desde los movimientos sociales, desde los obreros, los campesinos, los indígenas, los empresarios patriotas, los profesionales que creen en su país, y creo que ese proceso sigue adelante y se fortalece cada día más. Muchas gracias, canciller, por la visión que nos ha presentado, primero sobre ese proyecto de ley que está en camino, libertades religiosas, y luego sobre esta rápida revisión a la política internacional del país. Usted nació en la comunidad de Chacnacaya, en Potosí, ¿verdad? Así es, vengo de la comunidad de Chacnacaya, el Ayllu Japacanaca, en el municipio de Caiza del departamento de Potosí. Y habla perfectamente, me imagino, el quechua. Hablo el quechua, Cusikuni programa Iquipi Caspa, y podemos hablar cuando tú quieras, hacer un programa en quechua, y podemos hablar con nuestros hermanos quechuas también para fortalecer nuestras lenguas, nuestros idiomas indígenas. Como no va a tener las dificultades de nuestro vicepresidente, le invito a que se despida en quechua, por favor. Ujatu unapaiku kachon tukui Bolivia suyupi tiajunapaj, y allin watakachon 2019 watapi. Para quienes no comprendemos ese idioma por una omisión educativa, ¿qué nos ha dicho? Un gran saludo para todos los bolivianos y las bolivianas, pues que el año 2019 sea de éxito para todos los bolivianos. Muchas gracias, canciller, una vez más, que no sea la última vez que nos visita en Hora 23. Un gusto, Juan Pablo, un saludo a todos los televidentes de Hora 23. Y felicidades por este fin de año y éxitos en la próxima gestión. Mucho éxito a usted también. Gracias, dejamos así el tema y la visita del canciller del Estado. Nos vamos a unos mensajes para proseguir luego con más de Hora 23. Son las 23 horas con 40 minutos, nuevo sector de Hora 23. Nos ocupamos de lo que será dentro exactamente un mes las elecciones primarias. Estamos en 27 de diciembre. En 30 días asistirán los militantes de los partidos políticos a votar por los candidatos de su preferencia, aunque en verdad habrá poco que elegir. Solo hay un binomio por cada organización política. Les presentamos al principio de Hora 23 un reportaje con los antecedentes del tema y con la cuestión de fondo, la legalidad y legitimidad de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. Para hablar de ambos temas nos visita en esta noche la senadora del MAS, Rocío Lima Escalante. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. A usted nuevamente. Y el diputado de Unidad Nacional, Amílcar Barral. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Un saludo a la colega Rocío Lima, es un gusto estar en el programa. ¿Algo resfriado? Algo resfriado, las lluvias y demás. Verdad. Siempre nos pillan, ¿no? Verdad. Que se mejore pronto. Muchas gracias. Vamos ahora a los temas que abordaremos. Senadora, la pregunta que seguramente ya se ha formulado en varias oportunidades, pero que sigue siendo válida. ¿Son útiles o inútiles las elecciones primarias que vamos a presenciar dentro de un mes? Por supuesto, puedo afirmar que son útiles y beneficiosas. Nosotros que salimos de las organizaciones sociales, de las agrupaciones, hemos ya practicado esta forma de elección para elegir a un candidato, para elegir a una directiva, para elegir al presidente o secretario ejecutivo. Lo que faltaba acá en Bolivia es que no se practicaba el tema de la democracia con los partidos tradicionales. Generalmente se elegía por un grupo de jefes de partidos
que designaban a dedo quién va a ser el presidente, su vicepresidente o quién va a ser el primer senador, el diputado, todo eso. Sin embargo, también hay que ver que es muy útil la ley, porque también está fortaleciendo, consolidando la verdadera forma de organizarse el partido político, ¿no? Aparte de que también a posterior, dentro de los estatutos de cada partido político, tiene que haber esa forma de democracia interna, ¿no? Y esto es muy beneficioso porque estamos demostrando, no solamente Bolivia, ya otros países lo practican, la forma de cómo tienen que elegir los militantes a sus candidatos, ¿no? La misma pregunta, diputado, ¿es útil o inútil? ¿Es un acto de democracia votar por Evo, por Mesa o por Mesa, por Ortiz o por Ortiz? A ver, en algo le voy a dar la razón a la senadora. Una ley interesante cuando se dice democratizar los partidos, que vas y eliges entre varios. Cuando se va a un sindicato, se elige internas, pero ¿dónde puede haber democracia cuando tienes un candidato impuesto? En el MAS, ¿qué tipo de democracia se va a practicar si Evo Morales y García Linera son los candidatos? En los otros partidos, ¿qué tipo de democracia se puede practicar si hay un solo binomio? Se está gastando 27 millones de bolivianos que bien podrían servir para otra cosa. La senadora sabe que somos del Departamento de La Paz, la falta que nos hace en tema de hospitales y demás. Ahora, cuando quieres democratizar un partido, entiendo que alguna vez el MNS tuvo esa práctica de cuando estaba Juan Carlos Durán y otros hicieron una serie de una elección interna y de ahí salió el candidato. Lo que no está pasando aquí es de que en todos los partidos hay un solo binomio. O sea, no estamos yendo a elegir, en el MAS, por lo que está la senadora aquí, ellos van a ir a elegir entre Evo Morales y Evo Morales Ayma. Grandes opciones no hay. Ahora, cuando la democracia se hace participativa y queremos democratizar nuestro partido, tenemos que tener pues contrincantes, pelear con ellos democráticamente y decir, este es el mejor y este que vaya. Por sugerencia, el MAS por lo menos debería poner, por disimular a un dirigente de la COP, de la CONALCAM, para competir con el presidente y el presidente ser elegido así. Para mí este tema de las primarias es una herramienta más para querer legitimar una candidatura inconstitucional de Evo Morales, para decir, no, los del MAS han elegido, los del MAS y los funcionarios públicos han elegido al candidato que es Evo Morales. Después, en los otros partidos, Mesa, Ortiz, igual, no hay otros candidatos que puedan hacer competencia. Entonces, para mí no son primarias, sino ir a legitimar y gastar plata al divino botón, ¿no? Senadora, el propio vicepresidente del Estado en una entrevista reciente admitió que por estrategia política se forzó el adelantamiento de las elecciones primarias para los primeros meses y de hecho se van a realizar en enero del año 2019. ¿Esa fue una estrategia política que dio resultados y cree que sea beneficiosa para el principio de democratización interna de los partidos o tuvo un fin netamente político electoral? No, en principio hay que tal vez aclarar más, ¿no? Ha sido la voluntad de las organizaciones sociales, la voluntad también de las organizaciones activas que han decidido que debería llevarse las primarias, ¿no? La postulación del presidente. Sin embargo, yo quisiera no dejar suelto lo que dice el compañero, las postulaciones que hayan un candidato o un binomio no es culpa del MAS, ¿no? Los partidos políticos tenían toda la opción, la ley estaba abierta para que ellos pudieran presentar 2, 3, un binomio y el compañero Amílcar sabe muy bien, él si tenía esa opción de postular Samuel Doria Medina y usted lo podía hacer, o Samuel Doria Medina y Soledad Chapetón, tenía toda esa libertad. En el caso del MAS, ¿por qué no? En el caso del MAS ya había un presidente, ya lo sabíamos quién tenía que ser nuestro candidato y no solamente postulado por los diputados, sino que el pueblo lo ha demandado y lo ha exigido que se repostule. En realidad no podemos mentir a la población, ya había un candidato, no dentro del
el MAS no existía una voz disidente que sea otro candidato, porque la ley bien claro lo dice, tiene que ser uno y el otro tiene que ser otras personas, ¿no? No puede ser Evo con Linera, Evo con el otro, Evo con el otro. Entonces, en este caso, la militancia, las organizaciones que apoyan al proceso de cambio lo han postulado, ¿no? A través de la COP, ustedes bien saben, no ha sido una imposición. Ahora, que sea estratégico que ha sido antes, puede haber errores, las hemos asumido, las estamos superando. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con las primarias. Las primarias, nosotros como partido hemos decidido presentar el binomio y estamos conformes como militancia para acudir a enero a la votación y el apoyo y respaldo a nuestro presidente. ¿Qué nos dice, diputado, de ese punto de vista? A ver, me decía que Samuel, el Amílcar, Samuel Lasole, y ustedes no, era Evo y Álvaro, nada más. ¿Qué pasaría? Porque lo hemos decidido. A ver, usted habla en nombre del pueblo. El pueblo, el 21 de febrero, ha dicho no, que Evo Morales ya no podía ser candidato. Y ha habido 6 personas senadoras que lo han habilitado en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo. Ahora, si usted va, nos vamos a rogar la representación del pueblo a nombre de organizaciones sociales que obviamente están contentos con el MAS por las dádivas que se les da, por la plata que se les entrega, obviamente. ¿Qué le quiero hacer entender? Son 27 millones que se está gastando. ¿En qué? En que les vamos a dar el caprichito a los del MAS y especialmente al presidente para que vayan a votar por él. Nuestra no tiene otra opción. Y usted dice que puede haber disidencia. A ver, ¿quién se atrevería en el MAS a ser disidente contra el presidente? No. Ha habido varios que hoy por hoy están en la congeladora, incluso en la cárcel. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los candidatos naturales que yo sé de la historia del MAS era, de hace tiempo, era don Santos Ramírez. ¿Dónde está Santos Ramírez? El mismo se queja que lo han escuchado dentro de su partido porque era uno de los candidatos naturales a suceder a Evo Morales o Álvaro García Linera. Hay gente que ha empezado a sacar su cabeza queriendo liderar y entrar en el tema del movimiento al socialismo y obvio, al único que lo ven es a Evo Morales. Lo único que nosotros estamos pidiendo es, primero, el respeto al voto del 21 de febrero. Dígame si eso no es democrático. Ahí ha habido pues 2 opciones, el sí o el no. Ha ganado el no en esas opciones. Ahora, en estas primarias, no solamente en el MAS senadora, sino en todos los binomios, hay un solo candidato. O sea, ¿para qué gastar plata si ya están designados los candidatos? Que vayan toditos ellos a las elecciones, pero no gastar 27 millones en un país donde nos hacen falta mucha plata y mucha salud. A propósito de los recursos, senadora, para no abundar mucho sobre este tema que ya ha sido tocado en varias oportunidades, se ha conocido en las últimas horas que el MNR y Comunidad Ciudadana han pedido al Tribunal Supremo Electoral que no se difunda como corresponde por ley su propaganda para las elecciones primarias, porque consideran que es un gasto inútil, además del que ya se va a realizar para organizar las primarias en sí. En el caso del MAS ya se ha tomado una decisión respecto a si se va a utilizar esos espacios en medios para la campaña en las elecciones primarias o se tratará de ahorrar esos recursos y no realizar esa campaña a través de medios. Para no dejar suelto, si me permiten unos segunditos, es cierto, coincido de que el referéndum del 21 ha ganado, pero sí hay que decirle al compañero Amílcar y a toda la población que el 50% sí ha votado por el no y el 50% también ha votado por el sí. Y solamente por el 1% ha habido la diferencia. El vicepresidente ha sido un voto, es la diferencia, senadora. Aunque sea así. Ahora, si usted me dice de que necesitamos más recursos para salud, ya está garantizado. Usted mismo lo ha aprobado, el presupuesto general. Se ha leído en íntegro y en detalle, pero el problema es de que usted tal vez no está enterado de que también ya está destinado el presupuesto para salud, ¿no? Por otro lado, lo que me preguntaba Juan Pablo, la ley es bien clara, ¿no? Mucho ha habido la queja de la oposición de que se decía de que unos gozan de más presupuesto para hacer las propagandas electorales y las otras no hay ese equilibrio. Y por eso esta ley ha decidido de que va a ser de forma equitativa la propaganda para los partidos del oficialismo, de la oposición o las que vayan a hacer. Pero en este caso la publicidad sería para las elecciones primarias, donde, como ya sabemos, solo hay un candidato por cada fórmula. ¿Tiene algún sentido una
difusión publicitaria de esas candidaturas únicas? En realidad la ley es clara, la ley indica de que se va a erogar de parte del tribunal, del órgano electoral, el presupuesto y tenemos que acatarlo. Ahora, si otros no quieren, bueno, tendrían que solicitar mediante escrito, ¿no? Sin embargo, creo que sería una forma muy retrógrada de no demostrar su plan o proyecto de binomio o la propuesta que se va a plantear, ¿no? ¿Esta situación, diputado, desnaturaliza en parte la competencia electoral o qué visión tiene usted al respecto? Con todo respeto a la senadora le voy a preguntar, ¿para usted es necesario tener una publicidad para conocerlo a Evo Morales? Usted ya lo conoce. ¿Es necesario publicidad para conocerlo a Álvaro García Linera? Usted ya lo conoce. Y todos los que van a ir a votar, no vamos a ir los de la población general, son los masistas. No, entonces no es... Claro, para las primarias no, solamente para los todos masistas. los que se han inscrito para las primarias, y no solamente los masistas están inscritos. Pero están inscritos en libros del MAS, pues, senadora. Pero no son hartos partidos que se han... No, le estoy diciendo para su partido. Para su partido van a ir a votar. Entiéndame, senadora. Usted, para su partido va a ir a votar sus militantes. Obviamente, los del MAS. Para esas pero primarias. usted cree que es necesario gastar millones para decirles a los de su partido quién es Evo Morales y quién es Álvaro García Linera. No, pues ya lo conocen, tienen 13 años de gobierno. O sea, es necesario ese gasto en vez de estar gastando en otras cosas. Usted me dice de salud, dígame en La Paz, nosotros que somos de La Paz, ¿qué hospital grande se ha construido en estos 13 años? Dígame uno. ¿Ha ido al hospital de clínica? ¿Se ha dado una vueltita? Claro que sí. Podríamos gastar 7 millones por lo menos en que no les den paracetamol nada más. Pero si se da cuenta, senadora, por querer justificar, creo que estamos entrando hasta en lo ridículo. El tema de ese dinero que se puede gastar en otra cosa, lo van a gastar en publicidad para hacer conocer la imagen de Evo Morales. Y cuando hay desventaja, si por decirte los otros partidos aceptarían, donde se lleva la venta. Todos los días el presidente está en campaña. Canal 7, a título de Fuerza de Movimientos o algo, está transmitiendo todas sus inauguraciones, que no lo hacen con su plata. Todas las inauguraciones es con banderas del MAS. Ya están haciendo política. Entonces ya estamos lamentablemente en este momento jugando con sus reglas. Y eso puede traer consecuencias funestas para la democracia en nuestro país. Su punto de vista, senador. No es así. Yo discrepo la posición del diputado. Estamos vociferando mucho, no es la realidad. Bueno, diremos que es eso. Pero sin embargo, usted habla, podemos gastar en otras cosas. La ley ya está aprobada. ¿Por qué no lo ha observado cuando estábamos debatiendo allá en el Senado? O en la Cámara de Diputados, en la Asamblea. Usted tenía toda la libertad. Bueno, pero hay que ver, pues hay que darse modos para ir a la comisión y debatir y proponer, ¿no? Lamentablemente hay espacios para que usted pueda hacerse escuchar y por lo menos insertarlo en la comisión, ¿no? Yo también sí he visitado los hospitales y continuamente estamos con eso, ¿no? Pero yo quiero recalcarle bien claro, no hablemos de que debe gastarse en otro. Ya el tema de salud que usted ha estado hablando por todos los medios y por todos los lugares ya está garantizado. Usted sabe, en el presupuesto los 200.000 millones están destinados para la atención gratuita para los pacientes con cáncer, los 2.000 millones para la construcción de 4 hospitales de cuarto nivel, los 11 hospitales de tercer nivel y los más de 22 hospitales de segundo nivel. Dígame si no estamos avanzando y estás comparando con uno con el otro. 13 años han pasado para hacer eso. Sí, pero ha habido gobiernos que han pasado años y han estado manejando y no han hecho nada, pero sí critican a nuestro presidente cuando está avanzando y se está viendo realmente, ¿no? A propósito de ese tema, más allá de la polémica, las elecciones se van a realizar, me refiero a las primarias. Luego de estas elecciones, diputado, y luego le voy a hacer la misma consulta, ¿de qué deberíamos preocuparnos en el tramo de enero a octubre cuando se realicen las elecciones generales? ¿Cuáles deberían ser los temas de nuestra preocupación como ciudadanos? Yo creo que la democracia en nuestro país está herida de muerte. Tenemos un tribunal electoral que lo ha copado el MAS. Tenemos a 2 vocales que supuestamente están aleteando ahí por querer hacer algo, Costas y Sandoval. Vamos a jugar con el árbitro en contra. Lo que nosotros, comunidad nacional, y creo que el mensaje de Samuel ha sido claro, vamos a ver en un tiempo
quién está mejor en tema de encuestas, y el que esté mejor va a recibir nuestro apoyo partidario de Samuel, y también la idea es esa de que pase con los otros candidatos. Se viene un año electoral muy complicado, el gobierno tiene todas las armas, han logrado debilitar los movimientos ciudadanos que habían en tema de plataformas y demás. Esa es una de las habilidades que voy a reconocer al gobierno. Y que ahora yo creo que se viene la batalla electoral. ¿Y cómo podemos hacer la batalla electoral? Es de que vaya un solo candidato y todos los que están queriendo ser candidatos bajarse y apoyarlo también. Y te aseguro que si vamos unidos, vamos una buena alternativa al país, con seguridad se le gana a Evo Morales incluso en primera vuelta. Es con seguridad, y creo que la gente está esperando eso, ¿no? Lo mismo, senadora, ¿cuál debería ser el tema o cuáles los temas de preocupación en el periodo enero-octubre de 2019? Bueno, en realidad ya está muy cerca las elecciones. Nosotros como movimiento, como instrumento político sabemos. Sin embargo, la población, la gente está convencida de cuál es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Nosotros ese día vamos a ir a votar pensando en el proceso y en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, yo no puedo decir qué va a pasar la oposición, quién va a puntear, y aquí veo las posiciones bien claras. Al que está punteando, como dice Amílcar, compañero, vamos a apoyar y después van a querer su mega alianza, su mega coalición. Yo lo veo personalmente de esa forma, ¿no? Era bueno tal vez consolidar esas alianzas que ustedes tenían términos antes para llevar adelante su binomio o las agrupaciones. Sin embargo, han perdido esa oportunidad, pero ahora hablar que vamos a apoyar al ganador y todo eso ya me suena a que van a cotear, seguramente como antes ministerios, un partido por el otro y el otro partido por otro ministerio, así creo que están queriendo pensar. Sin embargo, nosotros estamos firmes, no solamente tenemos a la militancia que va a ir a votar, también tenemos a la gente, a la ciudadanía que se está dando cuenta con las obras, con los proyectos, con los recursos presupuestados para las obras sociales, para el tema salud, infraestructuras y todo eso. Estamos bien, y si estamos bien, ¿por qué parar, no? Entonces nosotros como jóvenes también vemos y salimos de organizaciones, sabemos cómo tenemos que llegar a elegir a un candidato, y así hemos hecho. Y es mucho mejor, es profundizar esa democracia que tanto habla las primarias. Es cierto, estamos enseñando, tal vez dándoles cátedra a las organizaciones políticas tradicionales, neoliberales, que solo apuntaban con el dedo y elegían: tú vas a ser el diputado y tú vas a ser el vicepresidente, ¿no? Estamos demostrando que en Bolivia también se practica la democracia, consolidando fuertemente este aspecto de participación. Para el cierre, senadora, como alguna vez lo mencionó el presidente del Estado, ¿es ya una posibilidad que el MAS considera la de la derrota en las próximas elecciones? No, yo no creo. Más bien estamos muy optimistas, bajamos a las provincias, vamos al área rural, aquí nomás en el municipio de La Paz, y vemos el gran apoyo, y no solamente el apoyo, vemos el agradecimiento de las personas cuando reciben su vivienda, cuando tienen su electrificación, cosa que no llegaba antes. Están muy agradecidas y ahora dicen: por fin voy a votar por el Evo, porque antes yo no era del Evo, dicen, ¿no? Ahora voy a apoyar al presidente porque por lo menos me ha dado esta vivienda, o por lo menos ha llegado la electrificación. Entonces hay proyectos que antes tal vez eran beneficiados el área rural, no se está descuidando el área urbana, perdón, pero ahora se está llegando también al área rural, donde tenemos la mayor fuerza. Pero hoy en día estamos viendo también que las plataformas que se han formado con el 21F también se les están cayendo, y se están dando cuenta también que no siempre va a durar el apoyo económico y político del extranjero, ¿no? Muchas gracias, diputado. También para el cierre, a diferencia de los procesos electorales desde el 2005, salvo el referéndum, ¿ustedes ven ya como una posibilidad real la derrota del MAS? Creo que se ha mostrado el 21 de febrero. No se olviden que el presidente en sus últimas elecciones, y hay que reconocerlo, es presidente más democrático, senador, no se moleste, ha sacado más del 60%. Inmediatamente ustedes hicieron el referéndum del 21F y han perdido. Y a partir de ese momento, todos los eventos electorales que ha llevado adelante el MAS con sus candidatos, sea electoral, sea de todos los eventos, lo han perdido. Ahora, nunca el presidente, desde lo que ha gobernado, ha estado tan bajo en las encuestas. Y las encuestas, que obviamente no lo hacen valer cuando les conviene, pero yo te digo, dando una lección de unidad,
nosotros los bolivianos, nosotros los políticos de oposición, tenemos que dar esa alternativa. Y no es por cotearse. Aquí el objetivo es que se vaya Evo Morales y que se vaya el MAS para que salvar este país y que no se vuelva como Venezuela. Salvar, ¿por qué no hablamos antes? Gracias, diputado. Lo mismo, senadora, por sus puntos de vista. Posiblemente no encontremos puntos de acuerdo, pero siempre es bueno presentar al público los criterios y las visiones diferentes sobre los temas de actualidad, y es lo que hemos hecho hoy, por lo cual agradezco su presencia. Hasta pronto, diputado, lo mismo, senador. Muchas gracias a tu audiencia también. Vamos ahora con Paola a un otro sector de Hora 23, continuando con nuestro programa. Bueno, gracias Juan Pablo. Es momento de establecer contacto hasta la ciudad de Santa Cruz para hablar de un hecho lamentable porque 2 niños fallecieron en un río cerca de la Angostura, aproximadamente a 67 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Una niña de 14 años y su hermano de 2 años son víctimas fatales de este hecho, del cual vamos a ampliar la información a continuación. Es momento de presentar a nuestro invitado que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Damos la bienvenida al capitán Álvaro Castillo, comandante de bomberos voluntarios. Capitán Castillo, bienvenido a Hora 23. Bueno, gracias por la invitación y estamos aquí para servirlos e informar al respecto del incidente que tuvimos hace un par de días atrás sobre 2 personas que habían fallecido producto de un accidente en el río. Así es, capitán Castillo, hay muchos detalles que queremos conocer acerca de este lamentable hecho. ¿Usted puede contarnos exactamente qué es o qué pasó ese día? ¿Cómo los niños cayeron al río? ¿Fue un descuido de los padres? ¿Fue un accidente? Exactamente, ¿qué es lo que sucedió? Era un grupo de personas que habían llegado al río para poder hacer una visita y hacer algo de recreación sobre este sector. Sin embargo, al no conocer muy bien las características del lugar, 3 niños se aproximaron mucho a la orilla del río y perdieron la relación de profundidad, y eso generó que se coloquen en riesgo de manera inmediata. Junto con eso fue que los 3 niños, un niño cayó al agua, los otros 2 intentaron salvarlo, y en ese momento la persona agarró y quisieron poder sacarlo del agua, no fue efectivo, por lo que solamente pudieron los que estaban ya alrededor rescatar a uno. Luego, después de unos minutos, sacaron a la niña de 14 años y aproximadamente unas 4 horas después pudimos recuperar el cuerpo de un niño de 2 años que había aparecido 500 metros aguas abajo, que fue arrastrado por la fuerza del agua. El niño de 9 años, que fue quien agarró y pudo salvar su vida, fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial en la comunidad del Torno, que está aproximadamente a unos 30 minutos de la Angostura. Y la niña de 14 años, que cuando llegó nuestra unidad de rescate ya había salido del agua, le dieron por protocolo a RCP y ventilación mecánica hasta llegar al centro asistencial, donde también en el hospital por protocolo le hicieron maniobras de reanimación, pero no fue efectivo todo esto, donde horas después se confirma el deceso de la niña de 14 años. Actualmente, ¿cuál es el estado de salud del niño sobreviviente, capitán? ¿Usted puede brindarnos algunos detalles? En el momento que nuestra unidad hizo el acercamiento al lugar, se pudo evidenciar que el niño tenía, según lo que nosotros conocemos, un ahogamiento de grado 3, donde es una persona estable, está tosiendo, tiene un poco de espuma quizás en la boca, y necesita ser valorado por médicos especialistas y ser monitoreado durante unas 48 horas. De ahí la persona es dada de alta si es que no existe ninguna otra complicación, porque se le hace un montón de análisis y lógicamente en eso está en calidad estable. Nosotros hasta las 18 horas del día de ayer ya los médicos nos habían confirmado que el niño no tenía lesiones, estaba estable y que en las próximas horas iba a ser dado de alta para que retorne a su domicilio. Bueno, esperemos que así sea y que tenga una pronta recuperación el niño sobreviviente. Capitán, respecto a las víctimas fatales de este hecho, ¿en qué lugar del río fueron rescatados sus cuerpos y cuáles son las características de este río? Me refiero, por ejemplo, a características de profundidad o cualquier otra que puedan darnos a conocer, orientarnos acerca del riesgo que existe en este lugar.
El río Piraí tiene unas características bien atípicas. En la cuenca alta, que se denomina que es de la Angostura, aguas arriba, la topografía es similar a la de unos rápidos. Hay muchas piedras en el lugar donde se generan vértices de agua que generan mucha velocidad y lógicamente tienen una profundidad considerable. Junto con eso, los obstáculos que hay por debajo del agua generan algunos remolinos y algunas veces, que nosotros las conocemos así, que generan un riesgo para cualquier persona que no está ambientada a este tipo de lugares, donde se necesita tener un control bastante minucioso y tener ciertas condiciones. Ahora, no nos olvidemos que últimamente ha estado lloviendo bastante aguas arriba y eso incrementa el caudal del agua y eso incrementa también la profundidad del mismo río, elevando así el riesgo ya para que las personas que visiten este entorno. De la Angostura aguas abajo, el río es bastante ancho, toda la topografía es casi arenosa. No existen este tipo de ambientes que son un poquito complicados. De la Angostura hacia arriba el río no es muy ancho, es un poco angosto, pero el riesgo está en ese nivel. Como es angosto, se genera mucho caudal de agua y existe mucha velocidad. Entonces es fácilmente cualquier persona que no sepa nadar o en su defecto que no tenga un dispositivo de flotabilidad puede terminar ahogándose, en este caso perdiendo la vida. Por eso es que nosotros recomendamos a todas aquellas personas que van a visitar el río en estas zonas, en esta época especialmente, primero llevar un dispositivo flotante. Tiene que ser un chaleco salvavidas o cualquier otro elemento que les genere alguna flotabilidad positiva durante el tiempo que ellos estén en el agua. Segundo, es que las personas que visiten este tipo de ambientes deben de considerar que las condiciones meteorológicas pueden generar algún riesgo adicional, como elevar el nivel del caudal de agua y o en su defecto traer mucha agua con bastante velocidad que pueden colocar en riesgo. Y tercero, que lógicamente aquellas personas que van con niños deben tener un control muy riguroso y deben de marcar una área de trabajo, por así decirlo, donde estas personas, los adultos, deben determinar cuál es el riesgo, la profundidad, etcétera, para que los niños no crucen esas barreras y lógicamente no tengamos que lamentar estos hechos, ¿no? Es bien difícil. Santa Cruz últimamente ha estado teniendo unos cambios de clima bastante complicados, donde se genera mucha temperatura y las personas, por querer distraerse, porque estamos en pleno fin de año, vacaciones en los colegios, universidades, etcétera, tienden a salir en grupos familiares a visitar estas zonas que son muy atractivas, pero tienen su riesgo, como es el agua, y lógicamente cuando las personas no saben o no consideran que puede ser un riesgo que está ahí latente, puede terminar en este triste desenlace. Tomando en cuenta que aumenta el caudal de los ríos de distintas regiones de nuestro país por las fuertes precipitaciones características de esta época, además, como usted lo mencionaba, época de vacaciones, bastante afluencia de gente en estos lugares turísticos, ¿debería o debe existir seguridad en estos lugares? ¿Existe? ¿A qué instancia corresponde, capitán? Bueno, lamentablemente el río es un cuerpo de agua bastante extenso, ¿no? Estamos hablando no solamente de metros, estamos hablando de kilómetros de agua, que en todos los puntos de lo que es el cauce del río siempre va a haber bañistas, personas turistas, porque lo que buscan son lugares con ciertas características, que tengan una playa amplia, un lugar donde exista una vegetación que sea propicia para poder colocarse debajo de la sombra, donde poder hacer, qué sé yo, un churrasco o algo así. Entonces el río en su totalidad tiene todas esas características. Entonces lo que yo considero que debería ser prudente sea que las autoridades municipales, porque el río pasa por muchos municipios, que las autoridades municipales empiecen a señalizar todos aquellos lugares que se consideran peligrosos. No nos olvidemos que, bueno, el río es largo, pero sí hay lugares que son extremadamente profundos, o hay lugares que tienen una caída bastante abrupta cerca de la orilla, entonces, y ellos lo tienen identificados, y si no lo tienen identificados, que los identifiquen, y si no tienen la capacidad de poder identificar, que nos hablen para que nosotros nos podamos colaborar y empezar a colocarle señalización. Quizás la señalización de advertencia pueda generar cierto tipo de conciencia en las personas, y lógicamente al tener una señalización de advertencia de peligro
las personas van a ser un poco más cautas y van a evitar, o vamos a evitar, este tipo de desenlaces que son bastante complicados. Muy bien, esperamos que todos, absolutamente todos, tomemos en cuenta las recomendaciones que usted emitió durante esta entrevista. Asimismo, deseamos la pronta recuperación del niño sobreviviente y que la familia pueda reponerse de esta irremediable pérdida. Capitán Álvaro Castillo, comandante de Bomberos Voluntarios, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta otra oportunidad. No, gracias a ustedes por el tiempo y vamos a estar para servirles. Muy bien, nos vamos a una pausa y a retornar tenemos más. Estaremos hablando de la adopción y además un proceso, una normativa que pretende simplificar y facilitar el proceso de adopción en nuestro país. Ya volvemos con más, espérenos. Y en este bloque que acabamos de iniciar hablamos de la adopción, un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, ese derecho de crecer, de educarse en una familia que les brinda seguridad y por supuesto afecto. Recientemente el gobierno afirmó que se trabaja en un proyecto de ley para facilitar el proceso de adopción. Vamos a conocer más al respecto con nuestro siguiente invitado. Esta noche nos visita el licenciado Mario Cáceres Poma, director del CDG, Servicio Departamental de Gestión Social. Licenciado Cáceres, bienvenido a Hora 23. Bueno, muchas gracias por la invitación y prestos para intercambiar algunas ideas y poder conversar sobre esta temática. Bueno, y antes de hablar acerca de este proyecto de ley, yo le propongo que pueda informarnos un poco acerca de lo que es la adopción en Bolivia, de manera muy resumida, muy simplificada. ¿En qué consiste el proceso de adopción? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo lleva actualmente todo ese proceso? ¿De qué pasos consta? Bueno, empezar de que la adopción es una institución jurídica que a través de la cual lo que se hace es restituir el derecho que tienen nuestros niños a una familia. Hay que informar también que en el proceso de adopción no solamente está involucrado el Servicio Departamental de Gestión Social, sino intervienen 3 instituciones. ¿Cuáles son? Estamos nosotros como instancia técnica departamental de política social, están las defensorías de la niñez y adolescencia, asimismo los juzgados en materia de niñez y adolescencia. Esas 3 instancias son los que intervienen en el proceso de adopción. Actualmente, ¿cuáles son los requisitos para adoptar un niño? Bueno, el requisito para los padres adoptantes está en el artículo 84 del Código Niña y Adolescente. También nosotros ahí nos constituimos en una instancia importante porque nosotros hacemos los llamados cursos de padres, preparamos a los padres para que puedan adoptar un niño. Asimismo, nosotros como instancia técnica departamental de política social somos los que llamamos al Comité de Preasignación Administrativa, donde también en la comisión participan las defensorías. Asimismo, invitamos a los centros de acogimiento de donde salen los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, ¿cuál es el tiempo aproximado que puede llevar todo ese proceso de adopción? Bueno, nosotros indicar de que como institución estamos cumpliendo con los plazos que nos indica la normativa legal vigente. Es decir, nosotros, una vez que llega la lista de los niños en situación de adoptabilidad, nosotros tenemos 15 días para llamar al Comité de Preasignación Administrativa. Y una vez llevado el Comité de Preasignación Administrativa, tenemos otros 15 días nosotros para remitir a las defensorías de la niñez y adolescencia, y son las defensorías quienes ponen la demanda ante los juzgados de la niñez y adolescencia, y a partir de ese momento ya nosotros, hasta ahí es el trabajo que hace CDG, a partir de ese momento ya son los juzgados quienes deberían agilizar este proceso de adopción. Existen muchas observaciones acerca de que este proceso demora mucho tiempo y que suele ser burocrático. Por ello, el gobierno en las últimas horas anunció que se trabaja en un proyecto de ley para agilizar, para simplificar este proceso de adopción. ¿En qué consiste este proyecto de ley y cómo se pretende facilitar todo el proceso? Bueno, se habla mucho. Bueno, estos días hemos estado hablando de que habría mucha dilación, si vale el término, pero hay que recordar de que el código se aprueba el 2014, pero recién el protocolo de adopción nacional se aprueba el año pasado, después de 3 años, el 2017. Una vez que se aprueba el protocolo, nosotros inmediatamente llamamos al Comité de Preasignación ya para empezar con los procesos de preasignación administrativa. Posiblemente haya dilación, porque hay que recordar de que tienen que cumplir 4 requisitos
el niño, niña o adolescente para ser adoptado. Es decir, tiene que tener menor a 18 años, tiene que ser boliviano o boliviana. Asimismo, lo más importante yo considero de que tiene que tener una situación legal definida y asimismo tiene que, digamos, pasar por un proceso de preparación donde se le informa, si es ya un poco grandecito, se informa sobre las consecuencias de la adopción. Es decir, aquí lo que está faltando posiblemente es que muchos de nuestros niños no tienen una situación legal definida y muchos creen que todos los niños que se encuentran en centros de acogimiento están para ser adoptados, pero lamentablemente no es así. Muchos tienen familia y también hay que ver el tema de adopción como última medida. Lo que se debe pensar es restituir a la familia de origen. Y si no se puede restituir con su padre, con su madre, hay que pensar en la familia extendida, es decir, abuelos, hermanos, tíos, etc. Y como última medida, recién se debe pensar en tema de adopción. Muy bien, surge esta iniciativa de trabajar en un proyecto de ley para agilizar el proceso de adopción. Tengo entendido que el presidente Evo Morales dio luz verde para que se conforme una comisión. ¿Usted tiene alguna información de cómo va a estar conformada? Bueno, a través de la prensa nos hemos enterado hoy en la mañana que justamente nuestro presidente se ha reunido con el ministro de Justicia y otras autoridades, inclusive estaba invitada, si mal no recuerdo, la administradora del Hogar Carlos de Villegas, pero lamentablemente, hay la extrañeza de que no ha convocado a las instancias también involucradas, como servicios departamentales de gestión social y asimismo las defensorías de la niñez, que tienen mucho que ver en tema de adopción. Muy bien, los avances acerca de este proyecto, aproximadamente en cuánto tiempo podría aprobarse las distintas medidas en las distintas instancias, ¿cuándo podríamos tener novedades acerca de la implementación de este proyecto en caso de que sea aprobado? Bueno, yo como institución nosotros desconocemos de cuál sería la propuesta, desconocemos, pero seguramente en estos días nos convocará y si nos convoca, con mucho gusto nosotros asistiremos porque el objetivo es restituir el derecho que tienen nuestros niños a una familia. Es el objetivo. Muy bien, sin duda es lo más importante. Licenciado Mario Cáceres, director del CDG, Servicio Departamental de Gestión Social, gracias por acompañarnos esta noche y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos trabajando para restituir el derecho que tienen nuestros niños. Muy bien, continuamos con más en Hora 23 y es momento de ir contigo, Juan Pablo. Comenzamos a revisar tweets del día de ayer. Comenzamos con este de la agencia Fides, una declaración de la diputada Valeria Silva, quien ha pedido identificar a quienes están obligando a los servidores públicos en yacimientos a abrir cuentas personales en redes sociales. De acuerdo a la diputada Silva, nadie puede ser obligado a usar sus cuentas con fines institucionales o partidarios, de acuerdo a su punto de vista. Otro tuit, el del candidato presidencial Óscar Ortiz Antelo. En año electoral, dijo, el gobierno de Morales triplica el presupuesto del Ministerio de Comunicación a bolivianos 527 millones, mientras el presupuesto de salud se estanca en el 6.6%. En nuestro gobierno, dice Ortiz, esto cambiará y las personas estarán primero. Resoluciones del ampliado de la Central Obrera Boliviana, página 7, mediante tuit informa que la COP determinó rechazar el plazo para el pago del segundo aguinaldo hasta marzo y en especie y anuncia un ampliado para definir si continúa apoyando a Evo Morales. Este ampliado se realizará en enero de 2019. Y el último, el anuncio del presidente de Stronger, Henry Salinas. Él dijo, oficialmente quiero comunicar a nuestra maravillosa hinchada que se ha llegado a un acuerdo con el jugador Jair Reynoso, quien nuevamente defenderá los colores del club más grande del país, una de las últimas incorporaciones en el Tigre. Muy bien, llegamos al final del programa. Reencuentro dentro de unas horas más en el último día hábil de esta semana. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, Juan Pablo.
Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes mandar un saludo a Roberto Bustillos Villena, que junto a su familia hoy nos estuvieron viendo muy atentamente, así que un caluroso abrazo para toda la familia Villena. Bustillos, por favor, para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos reencontramos dentro de unas horas.